Bienvenido nuevamente a su espacio legal. El día de hoy me encuentro con la doctora Stephanie Botero Higuita, es abogada, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y estaremos hablando el día de hoy sobre el tema de los divorcios. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Germán, por invitarnos y al canal CNC Medellín. El día de hoy vamos a hablar de los divorcios, tanto notariales como judiciales, y todo lo que tiene que ver con el tema de cuando hay hijos, cuando hay bienes, cuando hay personas en el extranjero. Bueno, ¿qué personas se pueden entrar a divorciar? Sabemos que existen unos divorcios que son de mutuo acuerdo, otros que no existen mutuo acuerdo. Cuando no existe mutuo acuerdo, ¿dónde es el trámite o con quién se adelanta el trámite? Bueno, entonces, se pueden divorciar aquellas personas que hayan contraído matrimonio, sea civil o religioso, porque hay personas que por la religión que profesan, digamos la católica, y se casan ante esa entidad religiosa, se expide una partida de matrimonio por la curia y se hace la respectiva inscripción de ese matrimonio para que salga un registro civil de matrimonio. Como también hay personas que contraen matrimonio ante notario o ante un juez de la República, siendo ante notario el más común. Ahí también estamos hablando de un divorcio, pero de matrimonio civil. Y ya para adelantar el trámite, pues se entenderá a mirar las causales del artículo 154 del Código Civil. Entre las causales que hay ahí existe una del mutuo acuerdo. Ese del mutuo acuerdo es cuando los cónyuges consideran que su relación matrimonial no da para más y que quieren culminarla sin tener que acudir a un debate judicial. Entonces, en ese caso dicen, bueno, no podemos convivir más, consideramos que es mejor terminar el vínculo matrimonial, y existe ese mutuo acuerdo para iniciar el trámite, en este caso notarial. Hay que tener presente que cuando hablamos del mutuo acuerdo, es un mutuo acuerdo en todo. Si vamos a hacer el divorcio ante notario, debemos de estar de acuerdo, listo, nos vamos a divorciar, pero también si queremos liquidar la sociedad conyugal que nació por el matrimonio, también debemos hacerlo de mutuo acuerdo. Esto es, si tenemos, por ejemplo, una casa, una finca, un carro, y queremos liquidar la sociedad conyugal porque estos bienes se adquirieron dentro del matrimonio, también el mutuo acuerdo es cómo vamos a hacer la repartición de esos bienes. Hay casos, doctor Germán, en los que por algún motivo la pareja no está de acuerdo con cómo se va a liquidar la sociedad conyugal. Entonces, en ese caso, uno les dice, bueno, se quieren divorciar, hagamos solamente el trámite de divorcio, disolvemos la sociedad conyugal que se da al momento de hacer el divorcio, pero posteriormente la liquidación no la hacemos ante notario, sino que esperamos si a futuro llegan a un acuerdo y la liquidan, o si nos vamos a un proceso judicial para hacer la liquidación porque ya están divorciados. ¿En qué casos no es necesario entonces hacer liquidación de sociedad conyugal? Bueno, no va a ser necesario liquidar la sociedad conyugal dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos haciendo un divorcio de mutuo acuerdo, disolvemos la sociedad conyugal, posteriormente en cualquier momento se podrá hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Como les decía, se puede hacer de mutuo acuerdo o por caso contrario se podrá liquidar ante juez. También se podrá dar el caso en el que muchas personas dicen no vamos a liquidar sociedad conyugal todavía, y lo dejan para después, y en alguno de los casos se da la muerte de uno de los que eran cónyuges. Entonces, para poder hacer la sucesión de esa persona, necesariamente habrá que liquidar la sociedad conyugal. También hay otro caso en el que por algún motivo dentro de la vigencia o antes de casarse la pareja hayan determinado hacer algún tipo de capitulación. Una capitulación de, por ejemplo, de que no naciera la sociedad conyugal, porque hay capitulaciones que son incluyentes y excluyentes, capitulaciones donde los cónyuges deciden hacerse donaciones mutuas, traer bienes propios a la sociedad conyugal, como también hay capitulaciones donde los cónyuges deciden de entrada que no quieren que surja la sociedad conyugal. En este caso, se van a casar, pero los bienes que se adquieran en vigencia de ese matrimonio siguen estando en cabeza de cada uno de ellos porque no surge una sociedad conyugal. En este caso solamente hacemos el divorcio porque era lo único que los unía, ya que existían ese tipo de capitulaciones. Bueno, mucha gente se pregunta el tema de que es que se casan por lo religioso y entonces sale una partida, como estabas explicando hace un instante, y que como nunca escribieron esa partida en ningún lado, entonces que si es que nunca se casaron, o si eso no tiene o no tiene un efecto legal. ¿Qué respuesta se le puede dar a los televidentes que nos hicieron esas consultas? Bueno, es muy común que las personas llegan con ese tipo de preguntas. Manifestaciones. Y claro, llegan y dicen, es que
yo me casé pero nunca inscribí el matrimonio. Entonces muchos tienen dos concepciones: la primera, que porque nunca lo inscribieron entonces no están casados, o la segunda, que porque como apenas lo van a inscribir, apenas ahí va a surgir la sociedad conyugal, entonces que nunca se adquirieron bienes en la vigencia del matrimonio. Y esto es un error, porque si bien es cierto, al momento en que se hace la inscripción de esa partida, eso se hace en cualquier momento, cualquier persona lo puede hacer, porque es ir a hacer denunciar, se le dice denunciar ante cualquier notaría esa partida de matrimonio. ¿Y qué sucede? Esa partida tiene una fecha del momento de la celebración del matrimonio. Cuando sale el registro civil de matrimonio, tienen unas casillas, y una de esas es el día en que se celebró el matrimonio, y ahí va a aparecer no el día en que se inscribió, sino el día en que se casaron. Entonces, si se casaron en el 1994, ahí va a salir la fecha en la que se casaron. Distinto es que en la parte de abajo del registro civil de matrimonio digan la fecha en que se hizo la inscripción. Claro, ahí va a aparecer el día en que se fue a la notaría a hacer la inscripción del documento. O sea, la denuncia. La denuncia como tal, pero las fechas van a seguir siendo concordantes en el momento en que la pareja se casó. Entonces no hay ningún problema. Muchas personas nunca inscriben el matrimonio sino hasta la fecha en que se van a casar. Llevan 20, 25 años y lo inscriben ya cuando se va a empezar el trámite de divorcio. No hay ningún inconveniente, el matrimonio es totalmente válido desde el momento en que se realizó. Distinto es que la inscripción de este se haga años después, o en el momento en que ya, por ejemplo, o la pareja, uno de ellos fallece y se hace la inscripción de este matrimonio, porque se necesita el documento de registro civil de matrimonio para poder iniciar el trámite de sucesión. Entonces es un error creer que porque no se hizo la inscripción del matrimonio, entonces este no es válido. Es totalmente válido, no importa la fecha en que se inscriba. Y de hecho cualquier persona puede denunciar el acto, es decir, denunciar la existencia de ese matrimonio por rito religioso. Claro que sí, o sea, cualquier persona puede hacer la inscripción, simplemente es llevar la partida, obviamente debidamente autenticada en la curia. Por ejemplo, acá en la ciudad de Medellín la curia queda en Villanueva. Uno acude allá, le ponen un sello, porque no es la que a usted le dieron en el momento de casarse, sino una que está actualizada, y esa con una fotocopia de la cédula se lleva a cualquier notaría de la ciudad sin ningún inconveniente, y de ahí sale el registro civil de matrimonio. ¿Cuánto tiempo puede durar ese trámite para que quede ya asentado y salga ya un registro, ¿no? Un certificado de matrimonio, ¿no? Claro que sí, ese trámite no se demora sino un par de horas. O sea, es simplemente llevar el documento a la notaría que de pronto le quede más cercana a la persona. Las notarías tienen una parte donde está registro civil, uno lleva el documento, ellos hacen el papel, el acta es un registro, se la pasan al notario, el notario la firma, y ya a partir de ese momento ya quedó inscrito. Es un documento que se consigue el mismo día. O sea que la notaría tendría que enviar directamente la comunicación a las otras notarías, entiende, por las otras notarías, las notarías donde está registrado el nacimiento de la pareja, ¿no? Para hacer la respectiva anotación. Sí, claro, lo que pasa es, ahí ya me estás hablando de lo que es la nota marginal de matrimonio. Sucede que yo voy y hago la inscripción de esta partida de matrimonio para que me salga un registro civil. Ese documento sale el mismo día, lo firma el notario. La notaría está en la obligación de hacer unos comunicados a las notarías donde las personas contrayentes de ese matrimonio se encuentran registradas de nacimiento. Comunicaciones que ahorita antes se hacían por fax, ahorita se hacen por correos electrónicos, donde le informan que es la persona de nombre tal que se encuentra registrada en esta notaría, se casó con tal persona a través de un rito religioso, o en caso de que sea matrimonio civil a través de escritura pública número tal, y se informa. ¿Qué sucede? Las notarías deben de tener la obligación de que cuando les llegue esos correos electrónicos comunicándoles que esa persona está casada, hacer las anotaciones. Hacer la respectiva anotación. En el registro civil de nacimiento de todos nosotros hay unas líneas donde están para las notas. Las notas ahí son cuando, por ejemplo, te cambias el nombre, por ejemplo, hay algún trámite judicial, digamos cualquier cosa. Una interdicción anteriormente la interdicción, o por ejemplo cuando se da el tipo de adopción judicial también se hace la anotación. Todo lo que va pasando con esa persona en el transcurso de la vida se va anotando ahí. Entonces ahí es donde se anota que Julanita se casó con Peranito en la fecha tal, por matrimonio sea civil o religioso. O que se divorció. Exacto, porque cuando ya se da el divorcio, se da también una anotación. Si fue judicial, se dirá la sentencia judicial, o en caso contrario se dirá la anotación si fue un divorcio por escritura pública ante notario, y también va la anotación ahí. Lo mismo si se liquidó sociedad conyugal, porque si solamente se disolvió, dirá disolvió, y si después se hace ante un juez, se anotará. Entonces también se liquidó y por sentencia tal.
Y si usted se vuelve a casar, vuelve y hay otra anotación cuantas veces sea necesario, dependiendo del transcurso de la vida de la persona, qué va pasando judicialmente con ella. Hace un instante hacías una anotación de que las personas que, por ejemplo, se casaron y pues en vigencia de esa unión, uno de ellos dos fallece, habías dicho que para adelantar el trámite sucesoral tenían que entrar a liquidar entonces ese matrimonio. Y eso es así precisamente porque una de las causales para la disolución del matrimonio es la muerte, ¿no? Claro que sí. En Colombia hay unas causales para disolver la sociedad conyugal. Entre una de ellas encontramos que se dé el divorcio. Esa es una. La segunda es que de mutuo acuerdo los cónyuges quieran liquidar la sociedad conyugal. Por ejemplo, Juana y Mauricio están casados y dicen, bueno, queremos seguir casados, pero no queremos seguir compartiendo este vínculo de sociedad conyugal, sino que cada uno tenga su patrimonio por separado. Entonces, de mutuo acuerdo van y liquidan la sociedad conyugal. No significa que se hayan divorciado, siguen casados, pero ya no tienen ese régimen patrimonial que los une. La otra causal que existe es cuando uno de los cónyuges fallece. Esto da la disolución de la sociedad conyugal y posteriormente se va a entrar a liquidar. Muchas personas esperan, por ejemplo, cuando hablan de los abuelos, que dicen, vamos a esperar que también fallezca el abuelo para hacer todo en conjunto, para hacer todo el trámite ya, pero otras personas dicen, no, vamos a hacer el trámite de sucesión de mi madre ya, para poder organizar el tema de las gananciales de mi padre, liquidar los bienes que mamá tenía y hacerlo ya. Y hay otra causal para liquidar la sociedad conyugal, es por ejemplo cuando se están en alguna de las causales de la separación de bienes, que es un proceso judicial que tiene unas causales taxativas para pedir la terminación de la sociedad conyugal, pero eso ya es un proceso judicial aparte. Bueno, el tema es bastante interesante, doctora, y nos llegó al canal CNC una pregunta relacionada con un colombiano que se casó aquí en Colombia con una colombiana, pero que en ese momento se encuentra en España, y él nos pregunta que si estando allá en España, él se puede adelantar el trámite aquí en Colombia. ¿Es posible ello? Sí, y es posible en cualquiera de las dos circunstancias, esto es, si estamos de mutuo acuerdo ante notario o si lo queremos adelantar ante un juez. Si por ejemplo esta persona que se encuentra en el extranjero dice, mi pareja o la que era mi pareja está en Colombia, yo me encuentro en España, yo quiero hacer el trámite y ella va a firmar, o sea, está de acuerdo con la separación. Entonces acá es muy sencillo, es buscar los documentos, es decir, tenga registros civiles de nacimiento autenticados y con las notas marginales de matrimonio, fotocopias de las cédulas, registros civiles de matrimonio, también debidamente autenticados. Con esos documentos uno hace el respectivo acuerdo poder, se lo envía a la persona que se encuentra en el extranjero. Ahorita por todo el tema de pandemia ya no es necesario que el documento venga físico apostillado en original desde el extranjero, sino que ahorita simplemente con enviarlo escaneado podemos hacer el trámite acá. ¿Por qué? La persona que está en el extranjero va a un consulado más cercano, lo apostilla y con esa apostilla se da un código de verificación. Con ese código cualquier notaría podrá verificar a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores que ese documento fue debidamente apostillado en un consulado en el extranjero. Entonces no es necesario que venga ya el documento físico, sino que ya con tenerlo escaneado es más que suficiente. Entonces llega el documento escaneado, uno se lo envía a la persona, a la pareja que está en Colombia, que lo imprima y lo lleve a una notaría, cualquier notaría del país, y autentique su firma. Llega el documento acá y nosotros ya hacemos el respectivo trámite, se nos da poder para firmar las escrituras públicas. En ese caso no es necesario que ninguna de las dos personas esté acá, simplemente uno como abogado hace la totalidad del trámite. Y lo mismo pasaría si, por ejemplo, no estamos en la causal de mutuo acuerdo, sino que tenemos que buscar alguna de las otras causales del artículo 154 del Código Civil. Entonces esa persona también nos da un poder apostillado y nosotros ya hacemos todo el trámite acá en Colombia. Por el tema también de la pandemia se nos ha dado la posibilidad de que las audiencias se están haciendo de manera virtual. Entonces tampoco es necesario que la persona viaje desde España porque actualmente los juzgados envían un link de acceso a la audiencia y la persona estando en España, el abogado en Colombia, el juez también acá, se puede hacer el trámite sin ningún problema. Bueno, hemos hablado de que existe el trámite notarial, de que existe el trámite judicial, pero hablemos de tiempos. O sea, ¿qué es más rápido en el trámite de divorcio? ¿Que sea mutuo acuerdo o que sea por vía judicial? Y existiendo hijos menores también, en ese caso, sea por vía notarial o por vía judicial, ¿cuánto tiempo puede estar tardando el trámite? Porque es que muchas personas llegan a veces diciendo que es que a mí me dijeron que es que eso demoraba es que un día, o que es que tienen hijos menores y que no, que eso demoraba es que una semana no más. Entonces, aclaremos a los televidentes cuánto puede estarse demorando estos trámites.
Bueno, cuando estamos del divorcio de mutuo acuerdo y hay hijos menores de esa relación que se pretende culminar, hay que llegar a un acuerdo con todo lo que tiene que ver con ese hijo. Entonces vamos a tener que fijar entre los cónyuges que están de acuerdo la cuota alimentaria, el vestuario, quién va a vivir con el hijo, cómo se van a regular las visitas. Todo es un marco de cómo va a ser el tema de los hijos. Eso es para poderlo hacer notarialmente. Para poderlo hacer notarialmente y también si estamos ante juez, esto también se va a regular ante el juez, porque no podemos dejar como un el tema niño desamparado. Exactamente, o sea, hay que buscar la protección de ese niño. Entonces, si lo hacemos de mutuo acuerdo, en el acuerdo poder va todo lo que tiene que ver con él. Como hay hijos menores de edad, este trámite, la notaría envía una comunicación y envía este acuerdo a ICBF. ICBF tiene que darle una aprobación. Y es muy importante que tengan presente que es que el ICBF no mira de que, esta cuota alimentaria me parece muy baja, no lo apruebo. No, el ICBF lo que verifica es que estén todos los ítems, que se haya hablado de la cuota alimentaria, que se haya hablado del vestuario. Ellos no entran a mirar los montos, los valores, con quién va a vivir el hijo, no, simplemente que se cumpla o se regule todo lo que tiene que ver con el hijo y que no falte nada. Esa revisión que hace ICBF tiene una duración aproximada de 15 días hábiles, por lo que un trámite de divorcio notarial de mutuo acuerdo con hijos menores de edad no va a durar menos de un mes. De un mes, claro. Aproximadamente nosotros les decimos que este trámite puede estar durando entre mes a mes y medio, porque ICBF a veces se demora un poco, entonces se les envía una segunda comunicación de a ver si ya hicieron aprobaron el acuerdo o no. Ahora bien, si no hay hijos, como nos saltamos esta parte del ICBF porque no es necesario, es un divorcio que sí puede estar durando aproximadamente una semana, semana y media. Es simplemente llevar la documentación a la notaría, en 2 o 3 días están haciendo escrituras públicas, el abogado está firmando, posteriormente le pasan al notario para que firme, salen las copias originales que se entregan a la pareja y eso puede estar durando una semana, semana y media, distinto a lo que es un trámite judicial. Porque en un trámite judicial estamos hablando de que hay que entablar una demanda, el juzgado debe de admitirla, es un proceso que puede estar durando entre 1 mes a 2 meses, en algunos juzgados 3, 4 meses por la congestión judicial, hay que notificar al demandado, notificaciones que a veces son muy rápidas y otras veces que pueden ser muy tediosas, mientras que el juzgado, esta persona contesta la demanda, el juzgado fija audiencia, tiene agenda para la audiencia, ahí estamos hablando de un proceso que no va a durar menos de 1 año. O sea, estamos entre los 8 meses, 1 año, algunos juzgados un poco más. Entonces, las posibilidades que hay entre un divorcio de mutuo acuerdo ante notario y un divorcio judicial es una diferencia abismal en tiempo, también en gastos y el desgaste también emocional que puede generar un proceso judicial a diferencia de un proceso notarial. Con toda seguridad, este programa sé que lo están viendo abogados y se podrán estar diciendo que cuando llegan esos 15 días hábiles que establece la norma para que el ICBF tome una decisión frente a ese acuerdo en cuanto a los derechos del menor, custodia, cuidado, alimentación, visitas, todos los derechos del menor, que el notario debería aplicar automáticamente el silencio positivo. Es decir, que como el ICBF no tomó la decisión dentro del término legal, que el notario entonces proceda a dar la aprobación. En muchas ocasiones los notarios son temerosos y no toman este tipo de decisiones, sino que nuevamente hacen un requerimiento al ICBF, ¿no? Sí, claro. La norma dice que en este tipo de casos se da un silencio administrativo positivo. El silencio administrativo positivo es taxativo, no se da en todos los casos. Pero en este caso sí. Pero en este caso sí. El notario tiene la posibilidad que si en 15 días hábiles el ICBF no ha dado aprobación a ese acuerdo, él puede firmar la escritura pública de divorcio y se le enviará la comunicación o se le enviará una copia de esa escritura a ICBF para que tengan conocimiento de que se hizo este trámite. Ahora bien, ¿qué se puede dar en ciertos casos? Que el notario se le dice, bueno, vamos a adelantar el trámite de hacer el requerimiento a ICBF y no todavía voy a hacer la firma de la escritura pública. Entonces se le envía un requerimiento de, bueno, en tal fecha se les envió la comunicación sobre este divorcio, sobre este niño, niña o adolescente y ustedes aún no me han dado respuesta. En ese caso, muchas veces ICBF responde inmediatamente. Hay otros casos en los que, bueno, pasan otros 5, 6, 8 días, ICBF no se ha pronunciado, entonces uno habla con el notario y en la mayoría de los casos el notario decide hacer la firma de la escritura pública. Pero normalmente, en la actualidad, ICBF ha estado muy rápido con el tema de los 15 días, contestan con anterioridad a este término, entonces no hay a veces la necesidad
de acudir ante el notario y pedirle que se dé la aplicación de ese silencio administrativo positivo. Bueno, hemos hablado de casi todo lo que concierne al tema de divorcio, pero hablemos de un tema muy específico que es el tema de las causales de divorcio, porque es que mucha gente cree que porque él quiere o porque ella quiere divorciarse, entonces ya pudo demandar, no obstante que la otra parte no quiera divorciarse. Solamente puede divorciarse por vía judicial o hacer la solicitud, es decir, la demanda, el cónyuge inocente, ¿correcto? Pues claro, el que no ha dado lugar a la causal de separación. Como les decía, en el artículo 154 del Código Civil están todas las causales de divorcio. Muy importante tener presente, en Colombia el divorcio unilateral no existe. ¿Eso qué significa? Nosotros no podemos decir, yo quiero hacer la separación porque es que yo no quiero convivir más con esta persona. Esa causal no existe. Tenemos que estar en curso de cualquier otra causal. Hay otras mucho más sencillas que la de mutuo acuerdo. Por ejemplo, existe la causal de la separación de cuerpos por más de 2 años. El legislador previó que si una pareja después de 2 años de que ya no conviven, que cada uno hizo su vida por separado, se puede dar lugar a que se dé la separación. Esta es una causal objetiva. Y ahí sí la separación legal. Exacto, yo sí ya determiné, no quiero vivir más con mi pareja, me fui del país, me fui para otra parte, ambos decidieron no seguir la convivencia. Han pasado 3, 4, 5 años y uno busca a esa pareja y le dice, bueno, separémonos de mutuo acuerdo, y esa persona dice, no, no me interesa separarme. Uno, bajo esta causal de la separación de cuerpos por más de 2 años, puede acudir ante un juez y solicitar la separación y llevar obviamente las respectivas pruebas que demuestren que ya no se está en convivencia durante ese tiempo con esa pareja. Esas de las que se llaman causales objetivas. También habrán algunas causales subjetivas, por ejemplo la causal consagrada en el artículo 1, que muchas personas la confunden y la llaman la causal de la infidelidad. Ah, en el numeral 1. Exacto, la del numeral 1 hablamos de las relaciones sexuales extramatrimoniales. Esto es si una persona ha sostenido relaciones sexuales extramatrimoniales con otra, esa no es la persona que puede invocar la causal, la va a invocar quien era el cónyuge inocente, el que no dio lugar a la separación. El que no fue infiel. Exactamente. En palabras más claras, que no fue infiel. Como también están las causales del maltrato. Por ejemplo, acá en Colombia el tema de la violencia intrafamiliar es muy alto, entonces muchas personas tienen las denuncias en fiscalía o se han hecho los trámites ante comisarías de familia sobre la violencia intrafamiliar, entonces tienen las pruebas de que, por ejemplo, el esposo la golpea, ¿no? Pero también existe el maltrato psicológico, existe un maltrato económico, entonces tengo las pruebas de que la relación no da para más, se han hecho todos los trámites, comisaría, fiscalía. Entonces, con estas pruebas yo puedo acudir ante un juez bajo esta causal y solicitar el divorcio y en algunos casos también alimento sanción. Entonces, dependiendo de lo que esté viviendo la pareja, entonces uno más bien acude ante un abogado, se estudian las causales y se puede entrar a verificar si hay 1, 2, 3 causales que se estén configurando, si hay lugar a los alimentos sanción, cómo se debe proceder con la liquidación de la sociedad conyugal, que es un trámite posterior al cuando ya se hace el trámite de divorcio. Entonces es muchas cosas para analizar y ver en caso en concreto qué es más conveniente para la pareja o para la persona que lo busca uno. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos y haber estado atentos a este de su programa legal de Canal CNS Medellín. Esperamos que nos sigan dejando sus comentarios con el canal o en nuestras redes sociales para poder entrar a resolver las dudas e inquietudes que ustedes nos manifiesten. A todos y cada uno de ustedes, mil gracias por aceptarnos.